El teléfono sonó durante la cena de domingo, un pozole casero humeante en la mesa, y el rostro de mi esposo palideció como si hubiera visto un fantasma al mirar el identificador de llamadas. No se suponía que yo escucharía la voz al otro lado a través del altavoz. «Javier, ¿cuándo vienes? Prometiste que le dirías esta noche que te mudarás conmigo mañana». 5 años de matrimonio se derrumbaron en 15 segundos, revelando una doble vida que nunca sospeché. Lo que pasó después no solo transformó mi corazón roto, sino mi comprensión completa de quién estaba destinada a ser. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees y, si esta historia te toca el alma, asegúrate de seguir nuestro canal, porque mañana tenemos algo muy especial preparado para ti. El vaso de cristal con agua de Jamaica se estrelló contra la pared de nuestro comedor, el líquido rojo corriendo por el tapiz beige como si fuera sangre. No fui yo quien lo lanzó. Fue Sofía, mi hijastra de 15 años. Su rostro estaba desencajado por una furia que nunca le había visto. «Prometiste que nunca la lastimarías», gritó a su padre, Javier, quien permanecía inmóvil en la cabecera de la mesa de caoba, el teléfono aún en su mano, ahora en un silencio sepulcral. Yo seguía sentada, extrañamente calma, como si observara la escena desde fuera de mi cuerpo. El pozole que había preparado durante horas se enfriaba en los platos de cerámica de Talavera que compramos en Puebla. El hermano menor de Sofía, Emiliano, de solo 12 años, miraba su regazo, los hombros encorvados, como si quisiera desvanecerse. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba cada segundo con una precisión insoportable, contando el tiempo de esta nueva e impensable realidad. «Clara, puedo explicarlo», dijo finalmente Javier, su voz firme y controlada, la misma que usaba al negociar contratos como uno de los arquitectos más respetados de Guadalajara. La misma voz que me conquistó hace 5 años en una gala benéfica en el Hospicio Cabañas. La voz en la que ahora me daba cuenta que nunca había confiado del todo. «Se llama Verónica», dije en voz baja, uniendo fragmentos de información que había recolectado sin darme cuenta durante meses. «Es la agente inmobiliaria que nos mostró la casa de verano en Puerto Vallarta, la que dijiste que era demasiado insistente, la que seguía llamando por otras propiedades incluso después de que dijimos que no». Los ojos de Javier se abrieron ligeramente, la única confirmación que necesitaba. Incluso ahora, él estaba calculando, evaluando cuánto sabía yo, planeando su defensa. «¿Desde hace cuánto?», pregunté, mi voz aún extrañamente tranquila. «Mamá, vámonos», dijo Sofía, ahora de pie junto a mí, su furia inicial transformándose en una determinación más dura. Aunque era la hija del primer matrimonio de Javier, ella y yo habíamos forjado un vínculo más profundo de lo que nunca imaginé cuando me casé con su padre. «No necesitas escuchar esto ahora». Pero sí necesitaba escucharlo. Necesitaba entender cuán completamente había sido engañada. 8 meses, dijo Javier, dejando el teléfono en la mesa por fin. «No fue planeado, Clara. Estas cosas pasan en los matrimonios. Si hubieras estado más presente, más comprensiva con las presiones del proyecto del centro comercial en Zapopan». «No te atrevas», interrumpió Sofía, su voz temblando. «No te atrevas a culparla por tus decisiones». Emiliano finalmente levantó la vista, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «¿Nos vas a dejar, papá?». La pregunta flotó en el aire, trayendo una claridad devastadora. Esto no era solo una aventura. Era Javier desmantelando nuestra familia pieza por pieza, mientras mantenía una fachada perfecta. «Iba a decírtelo esta noche, después de la cena», dijo Javier, mirándome a mí, no a su hijo. «He rentado un departamento en la colonia americana. Verónica y yo vamos a intentar construir algo real». ¿Algo real? Como si la vida que habíamos construido juntos hubiera sido solo un ensayo, un borrador para desechar. Miré alrededor del comedor, los muebles de madera tallada que compramos en Tlaquepaque, las fotos familiares enmarcadas en las paredes, los niños que habíamos criado en esta casa colonial restaurada en el centro de Guadalajara, que pasamos 2 años renovando. Cada rincón contenía evidencia de lo que pensé era nuestra vida compartida.
Ahora lo veía por lo que realmente era: una jaula bellamente diseñada para mantenerme ocupada mientras Javier perseguía lo que realmente quería. ¿Cuándo planeabas mudarte?, pregunté, sorprendida por la naturaleza práctica de mi pregunta cuando mi corazón se rompía en pedazos. Mañana, admitió, con al menos la decencia de parecer incómodo. Ya he empacado la mayoría de lo que necesito. Iba a hablar con todos esta noche, explicar cómo esto no cambia cuanto me importan. ¿Mañana?, repetí, la palabra finalmente quebrando mi compostura. Lo planeaste todo tan cuidadosamente, ¿no es así? Mientras yo organizaba el proyecto de ciencias de Emiliano, asistía a los torneos de debate de Sofía, gestionaba la renovación de la casa y mantenía mi carrera, ¿tú qué hacías? ¿Buscando muebles con ella? ¿Planeando tu nueva vida? Clara, sé razonable. Estas cosas son complicadas. No, dije, poniéndome de pie por fin. Esto no es complicado. Es muy, muy simple. Con una calma deliberada, caminé hacia el aparador donde estaba mi bolso. Saqué mi cartera y mi teléfono. Luego le entregué el bolso de diseñador, un regalo de Javier en nuestro último aniversario, a él. Olvidaste empacar esto, dije. Estoy segura de que Verónica apreciará un regalo tan considerado para su nueva casa. Su rostro se enrojeció de ira. Estás siendo infantil. Necesitamos discutir esto racionalmente. ¿Cómo racionalmente planeaste abandonar a tu familia? ¿O cómo racionalmente decidiste que tu novia llamara durante nuestra cena para presionarte a revelar tus planes? Mi voz seguía firme, aunque sentía algo creciendo dentro de mí. No solo ira o dolor, sino algo más. Algo que se sentía extrañamente como libertad. Mamá, dijo Sofía suavemente, colocando su mano en mi brazo. Subamos. No tenemos que hacer esto ahora. Miré a esta joven, no mi hija biológica, pero tan fieramente parte de mi corazón, y luego a Emiliano, todavía llorando silenciosamente en la mesa. Ya habían perdido a una madre cuando la primera esposa de Javier murió de cáncer hace 7 años. Ahora veían a su padre elegir su propia felicidad sobre la de ellos una vez más. Tienes razón, le dije a Sofía. Luego me volví hacia Javier. No tenemos que hacer esto ahora. De hecho, no tenemos que hacer esto en absoluto. Has tomado tu decisión, y no requiere mi opinión. Clara, deberías irte esta noche, continué, las palabras formándose con una claridad sorprendente. ¿Por qué esperar hasta mañana? Verónica está claramente ansiosa por comenzar su nueva vida juntos. Esta también es mi casa, comenzó, su instinto de arquitecto emergiendo incluso en este momento. Sí, lo es, asentí. Y lo resolveremos adecuadamente por los canales legales. Pero esta noche deberías ir con la mujer que has elegido. Los niños y yo necesitamos espacio para procesar esta traición sin verte empacar tus gemelos y tu perfume. Algo en mi tono debió haber perforado finalmente su autoabsorción, porque Javier se puso de pie, alisando su camisa a medida con un gesto automático. Nunca quise lastimar a nadie, dijo, mirándonos a cada uno. A veces las personas se separan. A veces surgen conexiones inesperadas. Lo entenderán eventualmente. No, no lo haremos, dijo Sofía con firmeza. Y tampoco lo hará la familia de mamá, ni tus colegas, ni los socios de tu despacho, que tienen cláusulas de moralidad en sus contratos. Ni la jueza Ramírez cuando descubra que su arquitecto favorito maneja su vida personal con tanta integridad. Javier palideció ligeramente. Mi hijastra había heredado claramente su mente estratégica y no temía usarla. No hagamos amenazas, dijo en voz baja. No hay necesidad de que esto se vuelva feo. La risa que escapó de mí sonó extraña incluso a mis propios oídos. Se volvió feo en el momento en que decidiste perseguir a otra mujer mientras mantenías la ficción de nuestro matrimonio. Se volvió horrible cuando planeaste abandonar a tus hijos junto con tu esposa. No los estoy abandonando, protestó. Arreglaremos la custodia, las visitas. Guarda eso para los abogados, lo interrumpí. Esta noche, por favor, solo vete.
Por un momento pensé que discutiría más, pero entonces su teléfono vibró con un mensaje. Verónica, sin duda, preguntándose por qué su plan se había torcido. Lo miró y asintió una vez. «Tomaré algunas cosas», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras. «Sofía, ve con tu padre», dije en voz baja. «Asegúrate de que solo tome lo que le pertenece». Ella asintió, apretando mi mano rápidamente antes de seguir a Javier arriba. Emiliano y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Luego preguntó con una voz pequeña: «¿Qué nos pasará ahora?». La pregunta atravesó mi conmoción, recordándome que, aunque mi matrimonio podría haber terminado, mis responsabilidades no. Estos niños, que me habían aceptado como su madrastra, que me habían dado la bienvenida a sus vidas después de perder a su madre, necesitaban estabilidad ahora más que nunca. «Nos quedamos juntos», dije con firmeza. «Nos ajustamos, avanzamos». «Pero esta es la casa de papá», dijo Emiliano. «La compró antes de conocerte». Otra verdad que había ignorado convenientemente, cómo Javier había mantenido el control de nuestra seguridad más básica, insistiendo en que mantener la casa a su nombre simplificaba nuestras finanzas. «Entonces encontraremos un nuevo hogar», dije, la idea tomando forma mientras hablaba. «Uno que nos pertenezca, que elijamos juntos». Emiliano parecía dudoso. «¿Podemos permitirnos eso solo con tu salario del museo?». La pregunta resaltaba otro aspecto de la vida que había aceptado. ¿Cómo había permitido que mi carrera como curadora en el Museo de Arte de Guadalajara se volviera secundaria, tomando un puesto de medio tiempo para acomodar el horario exigente de Javier y las necesidades de los niños? ¿Cómo me había vuelto financieramente dependiente a pesar de mi educación y experiencia? «Lo resolveremos», le prometí, aunque no tenía idea de cómo. Lo que sí sabía era que la mujer que había sido antes de este momento, la esposa complaciente, la anfitriona perfecta, la madrastra que nunca hacía olas, ya estaba desvaneciéndose. En su lugar, emergía alguien nuevo, alguien que aún no reconocía, pero que sentía la necesidad de convertirme. Arriba, los cajones se abrían y cerraban, las voces murmuraban. La infraestructura de nuestra familia estaba siendo desmantelada, artículo por artículo. Tomé la mano de Emiliano. «Esto no es el fin», le dije. «Es solo el comienzo de algo diferente». No sabía entonces cuán proféticas resultarían esas palabras, ni cómo el desmoronamiento de mi vida cuidadosamente construida me llevaría a descubrimientos que transformarían no solo mis circunstancias, sino mi sentido completo de quién era y de lo que era capaz de convertirme. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que, si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La casa se sentía cavernosa después de que Javier se fue. Su presencia, o más bien su ausencia, parecía resonar en las habitaciones como un eco persistente. Sofía y Emiliano finalmente se durmieron alrededor de la medianoche, acurrucados juntos en la cama de Sofía como solían hacer de pequeños durante las tormentas. Los cubrí con una manta extra y me retiré al cuarto de huéspedes, incapaz de enfrentar el dormitorio principal con su cama king size y el persistente aroma del perfume de Javier. El sueño me eludió por completo. En cambio, me encontré catalogando mentalmente la progresión de mi matrimonio. Cómo conocí a Javier en una recaudación de fondos en el Museo de Arte, donde representaba a un donante importante. Cómo me había encantado su conocimiento sobre el arte virreinal mexicano. Cómo me había cortejado cuidadosamente, pareciendo entender exactamente qué atraería a una curadora de 32 años que había priorizado su carrera sobre las relaciones. Había estado tan halagada por su atención, tan conmovida por su aparente necesidad de ayuda con sus hijos en duelo, que cuando me propuso matrimonio después de solo 6 meses, ignoré las advertencias de amigos que pensaban que era demasiado pronto. Cuando sugirió que redujera mis horas en el museo para crear un entorno doméstico más estable para Sofía y Emiliano, me convencí de que era la elección correcta. Una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de 2 niños que ya habían sufrido una pérdida profunda. Ahora, mirando el techo desconocido del cuarto de huéspedes,
Me preguntaba cuánto de nuestra relación había sido calculado por su parte. ¿Había estado buscando específicamente a alguien que asumiera las responsabilidades que la madre de sus hijos había dejado atrás? ¿Fui seleccionada por mis cualidades de cuidado más que amada por mí misma? Las preguntas giraban sin resolución hasta que el amanecer pintó la habitación de un dorado pálido. Me levanté, me eché agua fría en la cara y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno antes de que los niños despertaran. La rutina se sentía como un salvavidas en el caos. Medir los granos de café, batir huevos, tostar pan de dulce. Acciones simples que requerían la suficiente concentración para silenciar el rugido en mi mente. Mientras trabajaba, noté cosas que había pasado por alto antes. Cómo la cocina había sido diseñada principalmente para impresionar a los invitados, en lugar de funcionar eficientemente para quien realmente cocinaba. Cómo los electrodomésticos caros que Javier había insistido en comprar eran más sobre estatus que utilidad. Cómo incluso la ubicación de la casa en el exclusivo barrio de la Colonia Providencia priorizaba la imagen profesional de Javier sobre las necesidades diarias de nuestra familia. ¿Estás preparando el desayuno? La voz de Sofía desde la puerta me sobresaltó. Todavía llevaba la ropa de ayer, su largo cabello oscuro enredado por el sueño inquieto. Fuerza de la costumbre, respondí, empujando una taza de café hacia ella. A los 15, ya era una bebedora de café dedicada, algo que Javier desaprobaba, pero yo no había tenido el corazón para prohibirlo. Pensé que estarías acurrucada en la cama llorando, dijo, tomando la taza con un asentimiento agradecido. Eso es lo que pasó cuando mamá murió. Papá no salió de la cama durante 3 días. La simple comparación entre el duelo de Javier por su primera esposa y mi reacción a su traición me pareció profundamente reveladora. No porque sintiera menos dolor, sino porque dentro de mí vivía un instinto de avanzar que ni siquiera este impacto podía detener por completo. Creo que todavía estoy en shock, admití, deslizando huevos en un plato. El llanto probablemente vendrá después. Ella asintió, inusualmente solemne. Emiliano finalmente se durmió alrededor de las 4. Seguía preguntando si era su culpa de alguna manera. Mi corazón se contrajo. Nada de esto es su culpa, ni tuya. Ni tuya, añadió Sofía con énfasis. Papá siempre ha sido egoísta. Mamá solía decir que amaba más la idea de la familia que su realidad. La perspicacia de la primera esposa de Javier, una mujer a la que nunca conocí, pero cuya ausencia había moldeado nuestro hogar de innumerables maneras, se sentía como una pieza de un rompecabezas que apenas ahora reconocía. Tu madre parece que fue muy sabia, dije con cuidado. La expresión de Sofía se suavizó. Creo que le habrías caído bien. No le habría gustado cómo te ha tratado papá. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con el tono distintivo que había asignado a mi hermana menor, Lucía. Dudé, no lista para explicar la revelación de anoche a nadie fuera de nuestro hogar inmediato. Deberías contestar, instó Sofía. Vas a necesitar a tu gente ahora. Mi gente. El concepto se sentía extraño después de 5 años de desconexión gradual de mi vida antes de Javier. Había mantenido un contacto básico con la familia y amigos cercanos, pero me di cuenta con un sobresalto que había dejado de confiar en ellos, de compartir los detalles íntimos de mi vida. Ya fuera que este aislamiento hubiera sido deliberado por parte de Javier, o simplemente un subproducto de mi papel cada vez más exigente en su hogar, el resultado era el mismo. Cuando más necesitaba apoyo, me sentía insegura de alcanzarlo. Contesté el teléfono. Clara, gracias a Dios. La voz de Lucía llegó, sin aliento y preocupada. He estado llamando desde anoche. ¿Por qué no has contestado? ¿Cómo lo sabías?, pregunté, pasando por alto su pregunta. Hubo una pausa. ¿Saber qué? Estoy llamando porque mamá se cayó ayer. Está bien. Solo un esguince de muñeca, pero dado su osteoporosis, el médico quiso ser precavido. Nuestra madre, otra relación que había sufrido bajo las restricciones de mi matrimonio. Javier la había encontrado difícil e intrusiva, reduciendo gradualmente nuestras visitas de semanales a mensuales, y luego solo en días festivos.
Lamento lo de mamá, dije, la preocupación genuina mezclándose con alivio porque Lucía aún no sabía de mi implosión matrimonial. Debería ir a verla. Eso estaría genial, pero espera. ¿Qué pasa? Suenas extraña. Encontré la mirada alentadora de Sofía al otro lado de la encimera de la cocina y tomé una decisión. Javier se fue ayer. Ha estado teniendo una aventura. Se mudó con ella. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que nos habíamos desconectado. Luego, voy para allá ahora mismo. No discutas. Lucía, no necesitas... Estaré allí en 40 minutos. Interrumpió y colgó. Sofía sonrió ligeramente. Tu hermana suena como alguien que hace que las cosas pasen. Lo es, asentí, sintiendo un destello de algo como esperanza. También es alguien a quien nunca le gustó Javier y que ha estado esperando 5 años para decir te lo dije. Bien, dijo Sofía con firmeza. Necesitamos gente de nuestro lado que lo viera desde el principio. La simple nosotros, en su declaración, trajo lágrimas a mis ojos por primera vez desde que sonó el teléfono de Javier durante la cena. Sofía se estaba incluyendo en mi esquina, reclamando nuestra conexión a pesar de la traición de su padre. La realización fue tanto reconfortante como aterradora. Esta adolescente contaba conmigo para permanecer en su vida, para seguir siendo una figura materna, incluso cuando mi conexión legal con ella se disolvía. Sofía, comencé con cuidado. ¿Sabes qué? Pase lo que pase con el divorcio. Aún considero a ti y a Emiliano mi familia. Eso no cambiará. Ella dejó su taza de café con precisión deliberada. Los amigos abogados de papá intentarán mantenernos alejados de ti. Dirán que no tienes derechos legales sobre nosotros. La evaluación contundente, tan característica de su comprensión precoz de los asuntos adultos, me golpeó como un golpe físico. Tenía razón, por supuesto. A los ojos de la ley, no era nada para estos niños a los que había ayudado a criar durante 5 años. Javier podía cortarme de sus vidas por completo, si así lo decidía, y dadas sus acciones recientes, tal crueldad parecía completamente posible. Resolveremos algo, dije, intentando proyectar más confianza de la que sentía. Ya lo hemos hecho, respondió ella, sacando un papel doblado de su bolsillo. Pero vamos a asegurarnos de que no pueda simplemente deshacerse de ti. Eres nuestra mamá ahora, y no dejaremos que él nos quite eso también. La feroz protección en su voz, esta niña preparándose para defender a un adulto que debería estar protegiéndola, rompió algo dentro de mí. Las lágrimas llegaron por fin, corriendo por mi rostro mientras alcanzaba su mano al otro lado de la encimera. Los quiero mucho a ambos, logré decir a través de las lágrimas, pero esta no es su batalla para pelear. Su trabajo ahora es ser adolescentes, dejar que los adultos manejen los problemas de adultos. Ella me miró con la mirada penetrante de su padre, pero sin su frialdad. Sin ofender, Clara, pero has dejado que papá maneje todo durante 5 años, y mira dónde nos llevó. La evaluación fue brutal pero justa. Había abdicado demasiadas decisiones, aceptado demasiadas limitaciones, todo en nombre de hacer funcionar una familia mixta. La realización fue humillante, pero también aclaratoria. Si quería mantener mi relación con estos niños, necesitaría luchar por ella, no solo legalmente, sino convirtiéndome en alguien más fuerte e independiente que la mujer que Javier había elegido precisamente por su maleabilidad. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Lucía, llegando incluso antes de lo prometido. Sofía se deslizó de su taburete. Yo abro, dijo, y revisaré a Emiliano. Deberías hablar con tu hermana a solas primero. Mientras se iba, me sequé las lágrimas rápidamente y enderecé los hombros. Una respuesta automática a la llegada de compañía que parecía absurda dadas las circunstancias. Momentos después, Lucía irrumpió en la cocina. Mi hermana menor, de 1,5 metros de pura determinación, con su cabello rizado escapando de una coleta apresurada, sus uniformes de enfermera sugiriendo que venía directamente de un turno nocturno. Me miró una vez y abrió los brazos. Entré en su abrazo y sentí que algo en mí se relajaba,
una tensión que había cargado no solo desde anoche, sino durante años. «Ese maldito absoluto», murmuró contra mi cabello. «Voy a matarlo». A pesar de todo, reí, un sonido roto pero genuino. «Ponte en la fila detrás de Sofía. Ella ya está planeando su caída». Lucía se apartó para mirarme, su expresión seria. «Quiero escuchar todo, pero primero, ¿estás bien? ¿Realmente bien?» La pregunta era simple pero profunda. ¿Estaba bien? La mujer que había sido ayer, la esposa de Javier, la madrastra de los niños, la curadora a medio tiempo y ama de casa a tiempo completo. Esa mujer no estaba bien en absoluto. Había sido destrozada por una llamada telefónica y sus consecuencias. Pero debajo de los escombros, algo más estaba moviéndose. Una versión de mí misma que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado su existencia. Una versión de mí misma que había dejado de lado para encajar en la vida que Javier había diseñado. «No», respondí honestamente. «No estoy bien, pero creo que eventualmente lo estaré». Lucía asintió, entendiendo la distinción. «Entonces, manos a la obra», dijo, remangándose con su característica eficiencia. «Primero, cambiamos las cerraduras. Luego, llamamos al amigo abogado de divorcios de mamá. Después, descubrimos exactamente qué ha estado escondiendo ese hombre, porque te garantizo que es más que solo una novia». Por primera vez desde que el teléfono de Javier sonó durante nuestra cena familiar, sentí una sensación de posibilidad en lugar de solo pérdida. Una puerta abriéndose donde había estado una pared. El camino por delante era incierto y sin duda difícil, pero era mío para determinar. «Nuestro», corregí silenciosamente, pensando en Sofía y Emiliano arriba, ya estrategizando cómo permaneceríamos como familia a pesar del abandono de Javier. «Ok», asentí, igualando el tono resuelto de mi hermana. «Manos a la obra». Para la tarde, nuestra casa colonial en la colonia Providencia se había transformado en un centro de mando improvisado. Lucía había llamado refuerzos. Nuestra hermana mediana, Mariana, que resultó ser contadora, y su esposo Diego, un abogado inmobiliario. Llegaron con laptops, blocs de notas legales y una determinación grabada en sus rostros. «No puedo creer que no he estado en esta casa en más de un año», comentó Mariana, mirando alrededor del comedor formal donde nos reunimos. No añadió lo que todos sabíamos, que su última visita había terminado con Javier, haciendo comentarios cortantes sobre su estilo de vida modesto hasta que se fue temprano, llorando. Javier siempre estaba ocupado cuando sugería reuniones familiares, dije, la excusa sonando hueca incluso para mis oídos. Mariana me lanzó una mirada que equilibraba la compasión con el escepticismo. «Esa es una interpretación». Diego extendió varios documentos sobre la mesa de Centro Antigua. «Primero lo primero. Necesitamos entender en qué posición estás legalmente. La casa está únicamente a nombre de Javier». Asentí, la vergüenza calentando mis mejillas. «La compró antes de que nos casáramos. Cuando sugerí agregar mi nombre después de la boda, dijo que complicaría las cosas innecesariamente». «Por supuesto que lo dijo», murmuró Lucía. «¿Y tus finanzas?», preguntó Mariana suavemente. «¿Cuentas conjuntas, separadas? ¿Quién manejaba los pagos de facturas?». «Una cuenta conjunta para gastos del hogar», expliqué. «Yo deposito mi salario del museo allí. Javier transfiere dinero mensualmente para las facturas principales, que él paga. Tiene cuentas separadas para sus gastos personales, inversiones, ese tipo de cosas». Mariana y Diego intercambiaron miradas que comunicaban volúmenes. Ella abrió su laptop. «Veamos exactamente con qué estamos trabajando». Mientras Mariana comenzaba a analizar los registros financieros a los que tenía acceso, Diego delineó las realidades legales de mi situación. Las noticias no eran alentadoras. Como madrastra sin acuerdos formales de adopción, no tenía derechos legales sobre Sofía y Emiliano. La casa pertenecía completamente a Javier. Jalisco, al ser un estado con distribución equitativa, ofrecía cierta protección para los activos maritales, pero determinar qué calificaba sería complejo.
Sé que esto suena grave, dijo Diego notando mi expresión. Pero nos estamos adelantando al reunir información ahora. Javier no me parece alguien que planeó que su engaño fuera descubierto de esta manera. Puede haber cometido errores. Como si hubiera sido invocado por nuestra sesión de estrategia, mi teléfono sonó con el número de Javier. Todos guardaron silencio mientras contestaba, poniéndolo en altavoz. Clara. Su voz llegó, suave y controlada como siempre. Necesitamos hablar sobre arreglos prácticos. Enviaré mudanzas por el resto de mis cosas mañana. También me gustaría hablar con Sofía y Emiliano. No están disponibles ahora, respondí, sorprendida por la estabilidad en mi voz. Son mis hijos, dijo, un dejo de irritación rompiendo su comportamiento profesional. Tengo derecho a hablar con ellos. Sí, lo tienes. Cuando estén listos. Todavía están procesando tu decisión de mudarte con tu novia sin previo aviso. Su suspiro fue audible, el sonido de alguien que se presenta como la parte razonable lidiando con una oposición irracional. Clara, entiendo que estás molesta, pero debemos manejar esto con madurez. He hablado con mi abogado esta mañana. Te contactará sobre los términos de la liquidación. Creo que los encontrarás generosos, siempre que podamos mantener esto amistoso. La manipulación familiar, la amenaza implícita envuelta en razonabilidad, desencadenó algo inesperado en mí. No miedo ni aquiescencia, sino claridad. También he consultado a un abogado, respondí, asintiendo hacia Diego. Y prefiero que toda la comunicación pase por los canales legales apropiados de ahora en adelante. Una pausa. ¿Ya contrataste a un abogado? Eso parece prematuro y innecesariamente adversarial. Tan prematuro como rentar un departamento con tu novia mientras seguías casado, contraataqué, y tan adversarial como planear dejar a tu familia con un día de aviso. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido. Veo que estás decidida a hacer esto difícil. Es decepcionante, pero no sorprendente. Haré que mi abogado contacte al tuyo de inmediato. La llamada terminó abruptamente. Lucía apretó mi mano. Eso, dijo con satisfacción sombría, fue el sonido de un hombre que se da cuenta de que no controla la narrativa. Antes de que pudiera responder, Sofía apareció en la entrada, Emiliano medio escondido detrás de ella. Ambos habían estado claramente escuchando. Papá también nos llamó, dijo Sofía. Dejó mensajes de voz sobre cuánto nos ama y cómo este cambio es difícil para todos. ¿Lo llamaron de vuelta?, pregunté, cuidadosa de mantener mi tono neutral. No quería poner a los niños en medio de nuestro conflicto, cualesquiera que fueran mis sentimientos hacia Javier. Emiliano negó con la cabeza. No queremos hablar con él todavía. Eso es comprensible, les aseguré. Tómense el tiempo que necesiten. Mariana levantó la vista de su pantalla, su expresión preocupada. Clara, ¿pueden los niños darnos unos minutos? Hay algo aquí que deberías ver en privado primero. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Si es sobre papá, merecemos saber. Ya hemos perdido a una madre por la muerte y a otro padre por su egoísmo, interrumpió con fiereza. No nos van a proteger de la verdad nunca más. No funciona. Sus palabras flotaron en el aire, desafiando el instinto adulto de proteger a los niños de realidades duras. Miré a Emiliano, más callado pero no menos afectado, y reconocí que ya habían soportado más pérdida que muchos adultos. Tal vez la transparencia, manejada con compasión, era la mayor bondad. Tienes razón, concedí. Pero algunos detalles financieros y legales podrían ser innecesarios. No es innecesario si afecta dónde vivimos y quién nos cuida, dijo Emiliano, su voz suave portando una convicción inesperada. Mariana suspiró y giró su laptop para que todos pudiéramos ver la pantalla. He estado examinando los registros bancarios a los que tienes acceso, Clara. Hay un patrón de retiros grandes de la cuenta conjunta, dinero que pensabas que iba a gastos del hogar y los fondos educativos de los niños. ¿Qué tan grandes?, pregunté,
una sensación fría asentándose en mi estómago. Más de 3.5 millones de pesos en los últimos 18 meses, respondió sombríamente. Basado en el momento de estos retiros y lo que nos has dicho sobre cuándo comenzó la aventura de Javier, ha estado financiando su nueva vida con los fondos de nuestra familia. Completé la realización como agua helada en mis venas. Sofía se acercó más, estudiando la pantalla por encima del hombro de Mariana. Ese es el dinero del seguro de vida de mamá, ¿verdad? El dinero que se suponía que era para nuestra universidad. Mariana miró hacia arriba bruscamente. ¿Qué seguro de vida? Cuando mamá murió, explicó Sofía, su voz cuidadosamente controlada. Dejó una póliza de seguro específicamente para nuestra educación. Papá dijo que lo había invertido para nosotros. A veces llegaban estados de cuenta, pero dejaron de llegar hace aproximadamente un año. Dijo que se habían vuelto digitales por razones ambientales. Diego ya estaba tomando notas. ¿Sabes qué compañía tenía la póliza o las inversiones? Sofía negó con la cabeza, pero Emiliano habló. Seguros México. Lo vi en los sobres. El silencio cayó en la habitación, mientras las implicaciones se asentaban. Javier no solo me había traicionado con su infidelidad, sino que potencialmente había robado la herencia de sus propios hijos para financiar su relación con Verónica. Necesitamos esas cuentas protegidas por contraseña, dijo Diego en voz baja. Sofía ya estaba sacando su papel doblado con las contraseñas de Javier. Te dije que las necesitaríamos. Mientras Mariana accedía al correo privado y las cuentas financieras de Javier, la magnitud completa de su engaño emergió. Más allá de la aventura y los fondos desviados, Javier había estado preparando sistemáticamente su salida durante casi un año, consultando abogados de divorcio, liquidando inversiones, incluso investigando jurisdicciones con leyes de custodia favorables para los padres. Más perturbador aún, había estado construyendo un caso contra mí. Correos a su abogado afirmando que yo era emocionalmente inestable, desinteresada en los niños, incluso insinuando problemas de abuso de sustancias que existían solo en su imaginación. Se ha estado preparando para quitarte a los niños si contestabas algo, observó Diego sombríamente. Táctica estándar para alguien que planea controlar la narrativa del divorcio. Me sentí físicamente enferma. ¿Cómo pudo hacerle esto a sus propios hijos? Porque no se trata de ellos, dijo Lucía con una perspicacia inesperada. Se trata de su imagen, el arquitecto exitoso, el padre devoto superando la tragedia, el hombre que se sacrificó para mantener unida a su familia. Esa es la historia que se cuenta a sí mismo y al mundo. Cualquier cosa que amenace esa narrativa debe ser eliminada. Como yo, dije suavemente. Como cualquiera que vea la verdad, corrigió Sofía, su expresión demasiado sabia para una joven de 15 años. Mamá lo vio eventualmente. Por eso estaban hablando de separación antes de que se enfermara. Esta revelación, que el primer matrimonio de Javier también había estado fallando, añadió otra capa a su engaño calculado, no solo hacia mí, sino hacia todos los que lo conocían. Emiliano, que había estado callado durante estos descubrimientos, habló de repente. Hay algo más que deberían saber. Sacó su teléfono y navegó a una carpeta de capturas de pantalla. Papá ha estado enviándome mensajes sobre cómo no eres realmente nuestro padre, cómo no tenemos que escucharte, cómo él y Verónica nos darán un mejor hogar. La manipulación desnuda, evidente en esos mensajes enviados a un niño de 12 años, rompió mi conmoción. La ira que había estado reprimiendo desde la noche anterior finalmente estalló. Ya es suficiente, dije poniéndome de pie. Javier ha tomado suficiente de todos nosotros. No se llevará nada más. Todos me miraron con diversos grados de sorpresa. Me di cuenta de que podría haber sido la declaración más definitiva que había hecho en años, ciertamente la más opuesta a Javier. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Diego, su modo de abogado temporalmente suspendido mientras respondía a mi nueva determinación. ¿Qué quería? La pregunta en sí era reveladora. Durante 5 años, mis deseos habían sido secundarios, acomodando la carrera de Javier,
las necesidades de los niños, las expectativas sociales de estar casada con un arquitecto prominente. Mis propios deseos se habían silenciado tanto que luchaba por identificarlos. Pero ahora, enfrentando el desmantelamiento sistemático de la vida que había ayudado a construir, algo cristalizó dentro de mí, no solo ira, aunque ciertamente estaba presente, sino una resolución feroz que apenas reconocía. Quiero quedarme en la vida de los niños, dije con firmeza. Quiero proteger lo que Javier intentó robarles. Quiero... Me detuve. Las siguientes palabras sorprendiéndome incluso a mí misma. Quiero recuperar lo que dejé de lado cuando me casé con él. Mi carrera completa, mi independencia, mi voz. Lucía sonrió, la primera sonrisa genuina desde que llegó esa mañana. Eso suena como la Clara que recuerdo, la que organizó esa protesta cuando la universidad intentó cortar el programa de artes, la que voló a Florencia sola por un año de estudio sin conocer a nadie allí. Esa mujer aún existe. Mariana estuvo de acuerdo tomando mi mano. Solo ha estado dormida por un tiempo. Su confianza en esta versión anterior de mí misma, una versión que casi había olvidado, se sentía como oxígeno para una llama que casi se había extinguido. ¿Podría realmente recuperar esa independencia, esa pasión, especialmente ahora cuando las circunstancias eran tan precarias? Sofía se acercó para pararse a mi lado, su figura adolescente casi de mi altura. Guardé algo, dijo en voz baja, del año pasado, cuando estábamos limpiando el ático. Salió brevemente y regresó con una carpeta cubierta de polvo que reconocí de inmediato. Mi colección de proyectos curatoriales, propuestas de investigación y artículos académicos de antes de mi matrimonio. Trabajo del que estaba orgullosa, que había establecido mi temprana reputación en el mundo del museo. ¿Por qué guardaste esto?, pregunté, pasando los dedos por la cubierta de cuero. Porque a veces hablabas de tus viejos proyectos y parecías más viva, respondió simplemente. Pensé que podrías quererlo de nuevo algún día. El gesto, esta adolescente preservando una pieza de mi identidad que había guardado voluntariamente, me conmovió profundamente. Abrí la carpeta y me enfrenté a una ambiciosa propuesta que redacté hace 6 años para una exposición sobre artistas mujeres virreinales olvidadas. El Museo de Arte de Guadalajara había expresado interés, pero la dejé de lado cuando Javier y los niños se convirtieron en mi prioridad. La exposición virreinal actual termina el próximo mes, murmuré, los detalles que había absorbido durante mi trabajo de medio tiempo emergiendo inesperadamente. Aún no han anunciado un enfoque de reemplazo. Entonces, propón uno, instó Lucía. Recupera tu posición profesional, muéstrale a Javier y a ti misma de lo que eres capaz. La sugerencia encendió algo que había estado dormido por demasiado tiempo. No solo una oportunidad profesional, sino una oportunidad para reconectar con la pasión y el propósito que había rendido gradualmente. Necesitaré revisar todo, actualizar la investigación, dije, ya catalogando mentalmente el trabajo requerido. Y mi posición en el museo es administrativa de medio tiempo. Esto sería un salto. Entonces, salta, dijo Mariana simplemente. Miré alrededor al sistema de apoyo improvisado que se había reunido en menos de 24 horas. Mis hermanas, Diego, y lo más conmovedor, Sofía y Emiliano. Personas que me veían no como un accesorio de la vida de alguien más, sino como una persona con valor, capacidades y una voz que valía la pena escuchar. Primero, dije, cerrando la carpeta con un nuevo propósito. Aseguramos el futuro financiero de los niños. Luego, abordamos los problemas legales con la casa y el divorcio. Y luego, tomé un respiro profundo, sintiendo algo desconocido pero esencial desplegándose dentro de mí. Entonces recupero lo que di con demasiada facilidad. En ese momento, de pie en el comedor de una casa que técnicamente no era mía, rodeada por los escombros de un matrimonio construido sobre el engaño, sentí algo inesperado, esperanza. No a pesar del colapso de mi vida cuidadosamente construida, sino precisamente por ello. Las estructuras que había aceptado se habían revelado como restricciones. Su destrucción
dolorosa como era, ofrecía la primera libertad verdadera que había conocido en años. A la mañana siguiente, amaneció con una claridad que no había experimentado en años. A pesar de haber dormido solo unas pocas horas en el incómodo sofá del cuarto de huéspedes, me sentía extrañamente energizada. El impacto inicial de la traición de Javier había dado paso a una determinación enfocada que incluso a mí me sorprendía. Encontré a Sofía en la cocina, preparando el desayuno con una eficiencia que me recordaba a mí misma a su edad, creciendo con una madre soltera que trabajaba en 2 empleos. Había aprendido temprano cómo manejar un hogar. Sofía había absorbido habilidades similares, pero bajo circunstancias diferentes. Primero perdiendo a su madre por el cáncer, luego adaptándose a mi presencia, y ahora enfrentando el abandono de su padre. «Hice café», dijo sin voltear, «y hay suficiente omelette de claras para todos». «Gracias», respondí, sirviéndome una taza. «¿Has sabido algo de tu padre esta mañana?» Ella se tensó ligeramente. 3 mensajes y un correo de voz. Quiere cenar con nosotros esta noche para explicar las cosas apropiadamente, como si una cena en algún restaurante caro lo arreglara todo. «No tienes que verlo hasta que estés lista», le aseguré, aunque internamente me preguntaba si tenía la autoridad para hacer tal declaración. A pesar de nuestra conexión emocional, legalmente no tenía posición para determinar la relación de Sofía y Emiliano con su padre. «Lo sé», dijo, finalmente girándose para enfrentarme. «Pero eventualmente tendremos que hacerlo. Sigue siendo nuestro padre y aún tiene todo el poder, al menos legalmente». Y su pragmatismo, tan por encima de sus años, me impresionó y me entristeció. Ninguna adolescente de 15 años debería necesitar ser tan estratégica, tan consciente de las complejidades adultas. Sobre eso, comencé con cuidado. Diego hizo algunas llamadas ayer por la tarde. Podría haber opciones que no hemos considerado. Antes de que pudiera elaborar, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero dadas las circunstancias, contesté. «Señora Ramírez», dijo una voz masculina formal. «Habla Eduardo Torres de Banorte. Llamo respecto a una actividad inusual en las cuentas del fideicomiso familiar. He intentado contactar a su esposo, pero no ha devuelto mis llamadas». «¿Cuentas de fideicomiso familiar?». Capté la mirada alerta de Sofía y puse la llamada en altavoz. «Lo siento, señor Torres, pero no estoy familiarizada con esas cuentas», respondí honestamente. Una pausa. «Entiendo. Bueno, estas son las cuentas educativas establecidas para Sofía y Emiliano Ramírez, financiadas inicialmente por sus abuelos maternos y la póliza de seguro de su difunta madre. Como cofideicomisario, su esposo solicitó una liquidación total la semana pasada, con los fondos a transferirse a una cuenta offshore. Dado el carácter inusual de esta solicitud y los términos específicos del fideicomiso, he estado intentando verificar antes de proceder». Mi corazón se aceleró mientras procesaba esta información. No solo Javier había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas, sino que había intentado acceder a fondos legalmente designados para la educación de sus hijos, fondos que ni siquiera sabía que existían en esta forma. «Señor Torres, creo que puede haber algunas circunstancias preocupantes en torno a esta solicitud», dije con cuidado. «Mi esposo y yo estamos actualmente separándonos y acabo de enterarme de ciertas irregularidades financieras. ¿Podría congelar cualquier transacción hasta que podamos resolver esto legalmente?» «Eso sería muy inusual sin una orden judicial», respondió, aunque detecté una vacilación en su voz. «Sin embargo, dado que los fideicomisos fueron creados explícitamente para el beneficio de los niños con términos irrevocables, puedo retrasar cualquier liquidación hasta que se presente documentación adicional. Tal vez si los abuelos maternos, los otorgantes originales, contactaran con nosotros». Sofía ya estaba sacando su teléfono, escribiendo rápidamente. «Estoy contactando a la abuela Carmen ahora mismo», susurró. «Llamará de inmediato». Después de obtener la información de contacto directa del señor Torres y asegurarle que Carmen Morales se comunicaría, terminé la llamada y me volví hacia Sofía.
¿Sigues en contacto con tus abuelos maternos?, pregunté sorprendida. Javier siempre había sostenido que los padres de su primera esposa se habían mudado a Mérida tras la muerte de su hija, y preferían un contacto limitado con recordatorios dolorosos de su pérdida. La expresión de Sofía se endureció. Papá te dijo que no éramos cercanos, ¿verdad? Otra mentira. Hablamos por video con ellos todos los domingos cuando él está en su juego de golf. Han estado intentando vernos más, pero papá siempre pone excusas. Otra capa de engaño revelada. Me pregunté cuántas más surgirían en los días venideros. Querían venir a Guadalajara el pasado Navidad, añadió Emiliano, apareciendo en la puerta de la cocina en pijama arrugada. Papá dijo que estabas demasiado ocupada recibiendo a tus colegas del trabajo para acomodarlos. La fabricación me dejó sin aliento. Había sugerido específicamente invitar a los abuelos de Sofía y Emiliano para las fiestas, solo para que Javier me dijera que preferían pasar la Navidad en su comunidad de jubilados. Mantuvo a todos separados. Me di cuenta en voz alta. A mí de mi familia, a ustedes de sus abuelos. Táctica clásica de aislamiento. Vino la voz de Lucía mientras entraba en la cocina, su mente analítica de enfermera identificando inmediatamente el patrón. Los abusadores separan a sus víctimas de sus sistemas de apoyo. Papá no era abusivo, objetó Emiliano, la lealtad hacia su padre brillando a pesar de todo. No físicamente, aclaró Lucía con suavidad. Pero la manipulación emocional, el aislamiento, el control financiero, también son formas de abuso. La palabra quedó suspendida en el aire, incómoda pero cada vez más difícil de descartar. Nunca había categorizado mi matrimonio en esos términos, pero la naturaleza sistemática de los engaños de Javier, la manera cuidadosa en que había limitado mi independencia mientras mantenía la apariencia de una sociedad perfecta, encajaba con patrones que había leído pero nunca aplicado a mi propia vida. Enfoquémonos en asuntos prácticos esta mañana, sugerí, viendo la incomodidad de Emiliano. Tenemos las cuentas de fideicomiso de los niños que asegurar, y Diego mencionó algunas opciones respecto a mi posición legal con Sofía y Emiliano. Como si hubiera sido invocado por su nombre, Diego apareció con Mariana, ambos vestidos para el trabajo pero claramente planeando retrasar sus obligaciones regulares para seguir ayudándonos. He estado investigando la ley familiar de Jalisco, dijo Diego, aceptando una taza de café de Sofía. Hay algo llamado estatus de padre de facto que podría ser relevante aquí. Es cuando alguien que no es un padre legal ha funcionado como tal, proporcionando cuidado, tomando decisiones, formando lazos significativos. Los tribunales a veces reconocen estas relaciones, especialmente cuando es en el mejor interés de los niños. ¿Eso le daría a Clara derechos para quedarse en nuestras vidas si papá intenta detenerla?, preguntó Sofía directamente. Potencialmente, asintió Diego. No es automático, pero dado sus edades y la duración de la participación de Clara, además de la documentación de su rol parental, hay una base, particularmente si ambos expresan una preferencia por mantener su relación con ella. La esperanza parpadeó, frágil pero persistente. ¿Qué tipo de documentación ayudaría?, pregunté. Registros escolares que muestren tu participación, formularios médicos donde estés listada como contacto, evidencia de cuidado diario y toma de decisiones, explicó Diego. Mensajes de texto, correos electrónicos donde Javier reconoció tu rol parental, testimonios de maestros, proveedores de atención médica, incluso amigos de la familia que observaron tu relación con los niños. Pensé en los últimos 5 años, las juntas de padres de familia a las que asistí, las citas médicas que manejé, las innumerables decisiones diarias sobre las vidas de Sofía y Emiliano que habían recaído en mí mientras Javier se enfocaba en su carrera. Ciertamente habría evidencia, aunque nunca había pensado en preservarla para este propósito. Tengo algo, dijo Emiliano de repente, desapareciendo escaleras arriba antes de regresar con un libro encuadernado en cuero. Papá me dio esto cuando mamá murió. Se supone que es para recuerdos importantes. Lo abrió para revelar un álbum de recortes cuidadosamente mantenido. Entre fotos de su madre y recuerdos de la infancia temprana,
Había páginas dedicadas a los años desde que entré en sus vidas, proyectos escolares con mis notas de aliento en los márgenes, tarjetas de cumpleaños que escribí, un programa del campeonato de debate de Sofía donde estaba listada como tutora, fotografías de momentos cotidianos ayudando con la tarea, horneando galletas navideñas, enseñando a Emiliano a andar en bicicleta. ¿Guardaste todo esto?, pregunté, conmovida más allá de las palabras. Emiliano asintió, algo avergonzado. Cuando mamá murió, tuve miedo de olvidar cosas sobre ella, así que comencé a guardar todo lo importante. Y luego, cuando llegaste, se encogió de hombros, su vocabulario emocional de 12 años insuficiente para explicar la importancia. Esto es exactamente el tipo de documentación que ayuda, dijo Diego suavemente, reconociendo el peso emocional del momento. Muestra la relación desarrollada, la participación continua. Mientras examinábamos el álbum de recuerdos de Emiliano, el teléfono de Mariana sonó. Tras una breve conversación, se volvió hacia nosotros con una mezcla de preocupación y vindicación. Era mi contacto en el banco. Javier intentó vaciar todas sus cuentas personales, incluyendo la liquidación de varias inversiones. Dado lo que descubrimos ayer, puse una alerta de fraude temporal en sus cuentas, procedimiento estándar cuando hay actividad sospechosa. ¿Pueden detenerlo?, pregunté. Han congelado las cuentas mientras se investiga, confirmó. No durará para siempre sin acción legal, pero nos da tiempo para presentar órdenes de emergencia respecto a los activos maritales. El esfuerzo coordinado para proteger lo que Javier había intentado tomar, los fideicomisos de los niños, los activos maritales que había intentado ocultar. Se sentía como la primera victoria concreta en una batalla que no sabía que estaba librando hasta hace 2 días. Pequeña pero significativa. Pasos hacia la recuperación de lo que era legítimamente nuestro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier. Mis cuentas están congeladas. Asumo que estás detrás de esto. Estas tácticas infantiles solo hacen daño a todos. Llámame inmediatamente para que podamos discutir esto como adultos. El tono familiar, condescendiente, posicionándose como la parte razonable mientras insinuaba mi incompetencia, ya no me intimidaba como antes. En cambio, sentía una extraña claridad, reconociendo la manipulación inherente en sus palabras. Está enojado, observé, mostrando el mensaje a los demás. Bien, eso significa que estamos haciendo algo bien, sonrió Lucía. Ahí está mi hermana. Me preguntaba cuándo regresaría por completo. Su comentario me impactó más profundamente de lo que probablemente pretendía. ¿Quién era yo realmente? ¿La curadora confiada que una vez persiguió sin miedo su pasión por la historia del arte? ¿La esposa complaciente que había rendido gradualmente su independencia por un matrimonio construido sobre ilusiones? ¿O alguien nuevo, emergiendo de la colisión de estas experiencias? Hablando de regresar, dije, tomando una decisión. Necesito ir al museo hoy. He estado pensando en lo que discutimos ayer sobre recuperar mi posición profesional. Hay una reunión curatorial esta mañana que normalmente me saltaría, pero creo que es hora de participar más plenamente. ¿Vas a proponer tu idea de exposición?, preguntó Sofía, revelando que había estado prestando atención a las discusiones de ayer. Eventualmente, asentí. Pero primero necesito restablecerme, recordarles que soy más que una catalogadora de medio tiempo. Fui contratada por mi experiencia en arte virreinal, incluso si ese aspecto de mi rol ha sido minimizado con el tiempo. Como todo lo demás sobre ti, observó Lucía con su característica franqueza. El paralelismo no se me perdió. Así como Javier me había aislado gradualmente de mi familia y amigos, había permitido que mi identidad profesional se viera disminuida, aceptando horas reducidas, declinando proyectos desafiantes, retrocediendo de oportunidades de liderazgo, todo al servicio de una vida familiar que el mismo Javier estaba socavando sistemáticamente. No más, dije con una determinación recién descubierta. Benjamín Morales, el director del museo, ha estado insinuando durante meses que quieren expandir su colección virreinal. Sigue pidiéndome mi opinión cuando pueda encontrar el tiempo. Hoy voy a hacer el tiempo.
¿Y todo lo de aquí?, preguntó Emiliano, gesticulando vagamente para abarcar el caos legal y financiero que estábamos navegando. Lo tenemos cubierto, aseguró Mariana. Diego ha despejado su agenda de la mañana, y yo he reorganizado a mis clientes. Lucía no trabaja hasta esta noche. Seguiremos recopilando documentación y preparándonos para los próximos pasos legales. Sofía dio un paso adelante, su expresión resuelta. Y he contactado a la abuela Carmen. Ella y el abuelo están reservando vuelos desde Mérida. Estarán aquí mañana. La rápida movilización de apoyo, de mis hermanas, de Diego, de los propios niños y ahora de sus abuelos maternos, creó una base que no había creído posible hace apenas unos días. Javier había trabajado tan eficazmente para aislarnos a cada uno que no habíamos reconocido nuestra fuerza colectiva. Subí a prepararme para la reunión del museo, seleccionando ropa que rara vez usaba ya. Un blazer entallado, una blusa de seda, atuendo profesional que gradualmente había sido reemplazado en mi guardarropa por ropa más casual adecuada para mi rol reducido. Mientras me vestía, me vi en el espejo y me detuve, realmente mirando a la mujer reflejada allí. Parecía diferente de alguna manera, más erguida, los ojos más enfocados, un aire de propósito reemplazando la complacencia a la que me había acostumbrado. Esto no se trataba solo de la ropa o de una reunión. Se trataba de recuperar la identidad profesional que había disminuido voluntariamente para encajar en la narrativa de Javier. Cuando regresé abajo, Lucía me entregó un juego de llaves. Llaves nuevas de la casa. Cambiamos las cerraduras esta mañana mientras estabas arriba. La llave de Javier ya no funcionará. Los pequeños objetos metálicos representaban más que seguridad. Simbolizaban una recuperación del espacio, una declaración de que la casa que Javier había controlado estaba transformándose en algo nuevo. Gracias, dije, guardándolas en el bolsillo. A todos ustedes. No sé cómo estaría manejando esto sin ustedes. Lo estarías manejando, dijo Mariana con confianza. Tal vez de manera diferente, pero siempre has sido más fuerte de lo que te das crédito. Clara, incluso cuando estabas encajando en el mundo de Javier, esa fuerza siempre estuvo ahí, esperando. Mientras me preparaba para salir al museo, Sofía me entregó mi vieja carpeta, ahora limpia de polvo y organizada. Para inspiración, dijo simplemente. La acepté, reconociendo que el peso que llevaba no era solo de cuero y papel, sino la responsabilidad de modelar para estos niños lo que realmente significaba la resiliencia. Cómo enfrentar la traición, no con colapso, sino con una reconstrucción determinada. Estaré de vuelta esta tarde, prometí. Seguiremos resolviendo esto juntos. Al salir, la mañana de abril se sentía inesperadamente esperanzadora, no a pesar de los desafíos que se avecinaban, sino precisamente por ellos. Por primera vez en años, estaba avanzando hacia algo auténtico, en lugar de mantener algo falso. El camino por delante era incierto y sin duda difícil, pero finalmente era verdaderamente mío. El Museo de Arte de Guadalajara se alzaba majestuoso contra el cielo matutino, sus columnas neoclásicas brillando bajo el sol primaveral. Había cruzado estas puertas cientos de veces a lo largo de los años, pero hoy se sentía marcadamente diferente. En lugar de entrar furtivamente por la entrada de empleados con la cabeza gacha, enfocada en las tareas de catalogación que se habían convertido en mi identidad profesional, caminé con propósito hacia el ala administrativa principal. La reunión curatorial mensual comenzaría en 20 minutos. Una reunión a la que había sido invitada desde mi contratación, pero en la que gradualmente dejé de participar conforme mi rol disminuyó. Javier siempre había programado algo que entraba en conflicto. Un evento escolar que no podía perderme. Una cena con sus colegas que requería mi presencia. O alguna emergencia doméstica que solo yo podía manejar. Eventualmente, las invitaciones se volvieron formales, con todos asumiendo que no asistiría. Al acercarme a la sala de conferencias, noté que varios curadores ya estaban reunidos, tazas de café en mano, participando en la charla profesional que da forma a la política del museo. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente cuando entré, la sorpresa registrándose en varios rostros. Clara, Benjamín Morales,
el director del museo, se recuperó primero. Qué agradable sorpresa. No te esperábamos esta mañana. Reorganicé mi agenda, respondí, proyectando una confianza que aún estaba trabajando para recuperar por completo. Quise participar en la discusión sobre el calendario de exposiciones, particularmente porque la muestra virreinal termina el próximo mes. Las cejas de Benjamín se alzaron ligeramente, pero su sonrisa parecía genuina. Bueno, tu timing es perfecto. Eso es precisamente lo que abordaremos hoy. Tomé asiento en la mesa en lugar de a lo largo de la pared, donde el personal de medio tiempo normalmente se posicionaba, un pequeño gesto de recuperación, pero que se sentía significativo. Mientras colocaba mi carpeta en la mesa, Laura Gómez, la curadora de arte prehispánico que comenzó en el museo casi al mismo tiempo que yo, me dio un asentimiento alentador. Antes de comenzar, anunció Benjamín una vez que todos estaban acomodados, quisiera actualizarlos sobre nuestros esfuerzos de adquisición. La pintura de la corte de los virreyes que mencioné el mes pasado es ahora oficialmente parte de nuestra colección, gracias a un generoso donante. Murmullos de aprecio recorrieron la sala. La pintura en cuestión, un tesoro familiar previamente privado que representaba al virrey Antonio de Mendoza con sus asesores culturales, era una adición significativa a las propiedades virreinales del museo. La pregunta ahora es cómo mostrarla adecuadamente, continuó Benjamín. Nuestra exposición virreinal actual termina en 6 semanas, y hemos estado considerando opciones para un enfoque de seguimiento. Agradecería las ideas de todos. Surgieron varias sugerencias: un enfoque cronológico destacando la transición al barroco, una exposición temática explorando el mecenazgo religioso frente al secular, o un enfoque técnico sobre la evolución de materiales y métodos. Todos eran enfoques académicos válidos, pero de alguna manera carecían de la visión que podría capturar la imaginación del público. Abrí mi carpeta, encontrando la propuesta que redacté hace años. Aunque las piezas específicas de la colección referenciadas necesitarían actualización, el concepto central seguía siendo relevante, quizás incluso más en las conversaciones actuales sobre la representación en la historia del arte. Cuando hubo una pausa natural en la discusión, hablé. Me gustaría sugerir un enfoque alternativo. Todas las miradas se volvieron hacia mí, algunas curiosas, otras escépticas. La adquisición de la corte de los virreyes presenta una oportunidad para explorar el mecenazgo artístico virreinal desde una perspectiva que no hemos examinado completamente antes, comencé. Mientras que el apoyo del virrey Antonio de Mendoza a los artistas masculinos está bien documentado, las mujeres virreinales, particularmente las monjas y las mecenas criollas, fueron igualmente significativas como patrocinadoras, aunque sus contribuciones permanecen poco estudiadas y subrepresentadas en grandes exposiciones. Esbocé mi propuesta para La mano invisible, mujeres como mecenas y creadoras en el arte virreinal, explicando cómo podría incorporar tanto nuestra colección existente como préstamos estratégicos para iluminar la influencia femenina a menudo ignorada en la producción cultural virreinal. Lo que es particularmente convincente, concluí, es que este enfoque contextualiza nuestra nueva pintura de la corte, mientras ofrece una perspectiva fresca que atraería tanto el interés académico como la participación pública. También se alinea con el compromiso declarado del museo de expandir las perspectivas dentro de las narrativas históricas del arte tradicionales. Un silencio reflexivo siguió a mi presentación. Benjamín fue el primero en responder. Esto está notablemente bien considerado, Clara. ¿Has estado desarrollando este concepto durante algún tiempo? El marco inicial fue algo que exploré antes de unirme al museo, reconocí. He seguido refinándolo a lo largo de los años, aunque no había tenido la oportunidad de proponerlo formalmente hasta ahora. Laura Gómez se inclinó hacia adelante. Aprecio particularmente cómo este enfoque no posiciona a las mujeres artistas como una categoría separada, sino que integra su trabajo dentro del contexto virreinal más amplio mientras destaca los desafíos específicos que enfrentaron. Exactamente, asentí, agradecida por su comprensión. No se trata de segregar a estas artistas, sino de reconocer las formas complejas en que el género influenció la producción artística y el mecenazgo. El potencial de marketing es significativo,
añadió Marcos Ruiz del Departamento de Desarrollo. Hemos visto una fuerte respuesta del público a exposiciones que ofrecen nuevas perspectivas sobre periodos familiares. Esto podría atraer a nuestra audiencia principal mientras atrae a visitantes que normalmente no asistirían a una exposición virreinal. La discusión continuó, con representantes de varios departamentos construyendo sobre el concepto, sugiriendo obras específicas que podrían incluirse, identificando posibles desafíos con préstamos o instalación. Participé plenamente, recurriendo al conocimiento que había acumulado a lo largo de mi carrera, pero que rara vez había tenido la oportunidad de compartir en los últimos años. Para el final de la reunión, Benjamín había programado una sesión de seguimiento específicamente enfocada en desarrollar el concepto de la exposición, conmigo designada como curadora principal, una posición que no había ocupado desde antes de mi matrimonio. Necesitarás más horas de las que permite tu horario actual, señaló mientras concluía la reunión. ¿Estarías abierta a discutir un regreso a tiempo completo? Hemos mantenido tu descripción de puesto técnicamente intacta, aunque tus responsabilidades reales han sido reducidas a tu solicitud. A mi solicitud. Otra revelación. Había creído que mi rol reducido había sido una decisión mutua basada en las necesidades familiares, pero la fraseología de Benjamín sugería que Javier había comunicado esto como mi preferencia en lugar de su expectativa. Estaría muy interesada en esa discusión, respondí, cuidadosa de no revelar la agitación personal detrás de mi repentina disponibilidad. Mis circunstancias han cambiado recientemente. Me encuentro con tanto el tiempo como el deseo de reengancharme más plenamente con mi trabajo curatorial. «Excelente», dijo Benjamín, con entusiasmo genuino en su voz. «Siempre te he considerado una de nuestras voces académicas más prometedoras. Confieso que he estado decepcionado por tu reducida participación en los últimos años, aunque, por supuesto, respeté tu elección de priorizar los asuntos familiares». Mientras caminábamos juntos hacia su oficina para discutir detalles, añadió más silenciosamente. «Pareces diferente hoy, Clara, más como la curadora que contraté inicialmente. Te queda bien». La observación, hecha con amabilidad, subrayaba cuán profundamente me había alterado para acomodar las expectativas de Javier, tanto que incluso colegas profesionales habían notado la disminución. En la oficina de Benjamín, delineamos una transición de regreso al estatus de tiempo completo, con mi propuesta de exposición como el enfoque principal. El aumento salarial fue sustancial, pasando de mi compensación de medio tiempo a un nivel de curadora senior, apropiado para alguien liderando una exposición importante. Me gustaría formalizar esto lo antes posible, dije, pensando en el futuro financiero incierto que ahora enfrentaba. ¿La próxima semana sería demasiado pronto para comenzar el nuevo horario? Benjamín pareció complacido. Para nada. Haré que Recursos Humanos prepare el papeleo de inmediato. El momento funciona perfectamente con nuestra línea de tiempo de planificación de exposiciones. Cuando salí de su oficina, Laura Gómez se puso a mi paso. Eso fue todo un reingreso, dijo con una sonrisa. He extrañado tu voz en estas discusiones. Su comentario amistoso invitaba a la confidencia, y me encontré queriendo compartir al menos algo de mi situación con una colega que podría convertirse en una aliada. Estoy pasando por algunos cambios personales significativos, admití. Parte de eso implica recuperar aspectos de mi vida profesional que he descuidado. Laura asintió pensativamente. Sospeché que algo había cambiado. Siempre has tenido ideas brillantes sobre el arte virreinal, pero durante años has parecido constreñida de alguna manera. Esa es una evaluación precisa, reconocí. Pero esa restricción está levantándose. Bueno, sea lo que sea que haya provocado este cambio, me alegra verlo, dijo sinceramente. Y si necesitas algún apoyo con el desarrollo de la exposición o cualquier otra cosa, por favor, sabe que puedes contar conmigo. Su oferta de alianza, simple pero genuina, reforzó lo que gradualmente estaba reaprendiendo, que las conexiones auténticas estaban disponibles más allá del mundo aislado que Javier había construido a mi alrededor. Mientras caminaba por el museo hacia la salida, pasé por la exposición virreinal actual, los mismos espacios donde mi exposición propuesta eventualmente se montaría,
Me detuve ante un retrato anónimo de una monja criolla, notando los detalles que revelaban su educación e influencia. El libro discretamente posicionado en el fondo, el instrumento de escritura parcialmente visible en la mesa a su lado, señales que habrían sido reconocidas por los espectadores informados de la época virreinal, pero a menudo ignoradas por las audiencias modernas. Como yo, sus capacidades completas habían sido deliberadamente oscurecidas, presentadas de manera que se conformaran con las expectativas en lugar de reflejar su yo completo. Sin embargo, la evidencia permanecía para aquellos que sabían cómo mirar. Dejé el museo con una ligereza que no había experimentado en años, el regreso a un trabajo significativo, que conectaba con mis intereses más profundos y utilizaba mi experiencia específica. Se sentía como recuperar una pieza vital de mí misma que había sido dejada de lado por demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, todavía pensando en la casa de la Colonia Providencia como hogar a pesar de su estado incierto, encontré a Carmen y Roberto Morales ya allí, habiendo tomado un vuelo anterior al esperado. Sofía y Emiliano estaban inmersos en una conversación animada con sus abuelos, mientras Lucía y Mariana parecían estar revisando documentos con ellos en la mesa del comedor. Carmen, una mujer menuda de unos 70 años con los ojos perceptivos y la barbilla determinada de Sofía, se levantó inmediatamente para saludarme. «Tú debes ser Clara», dijo cálidamente. «He esperado demasiado tiempo para conocerte adecuadamente». El simple reconocimiento de la separación orquestada por Javier entre nosotros trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. «Me alegra tanto que estén aquí», logré decir. «Los niños los han extrañado muchísimo». «Como nosotros a ellos», dijo Roberto, uniéndose a su esposa. Alto y aún robusto a pesar de su edad, claramente había sido la fuente del carácter gentil de Emiliano. «Y hemos estado curiosos por la mujer de la que hablan con tanto cariño en nuestras llamadas semanales». «¿Llamadas semanales?», repetí, otra pieza del engaño de Javier haciéndose clara. Los niños no solo habían tenido contacto ocasional con sus abuelos, habían mantenido una relación regular, llevada a cabo completamente sin mi conocimiento. «Todos los domingos por la mañana», confirmó Carmen, «aunque nos hicieron creer que siempre estabas demasiado ocupada para unirte». Antes de que pudiera procesar esta nueva información, Sofía interrumpió con entusiasmo. «Clara, cuéntales del museo. ¿Aprobaron tu idea de exposición?» Su entusiasmo me trajo de vuelta al momento presente y a mi pequeña pero significativa victoria profesional. Describí el resultado de la reunión, la recepción positiva a mi propuesta y mi inminente regreso al trabajo curatorial de tiempo completo. «Eso es una noticia maravillosa», dijo Carmen genuinamente. «Los niños nos han hablado de tu experiencia en historia del arte. Suena como un talento criminalmente subutilizado por lo que hemos oído». «Lo ha sido», reconocí, «pero eso está cambiando ahora». Roberto miró hacia la mesa del comedor, cubierta de documentos legales. «Muchas cosas parecen estar cambiando. Hemos estado revisando la documentación del fideicomiso con tus hermanas. Parece que Javier ha sido menos que transparente sobre varios asuntos financieros». «Eso es decirlo suavemente», intervino Mariana. «Hemos descubierto una tergiversación sistemática sobre la herencia de los niños de su madre, los términos de los fideicomisos educativos y la estructura de propiedad de esta casa». «¿La casa?», pregunté sorprendida. «¿Qué pasa con ella?». «Ese es el desarrollo más interesante», explicó Diego, emergiendo de la cocina con tazas de café. Según la documentación que trajeron los Morales, esta casa no fue comprada únicamente por Javier como él ha afirmado. Una parte significativa del enganche provino de la herencia familiar de Elena Morales, con provisiones específicas respecto al derecho de los niños a permanecer aquí hasta la edad adulta. La revelación de que incluso la narrativa básica sobre nuestro hogar había sido fabricada me dejó momentáneamente sin palabras. Cada fundación que había pensado sólida estaba resultando estar construida sobre las cuidadosas construcciones de Javier en lugar de la verdad. «Nunca imaginamos que Javier tergiversaría estos arreglos», dijo Carmen, el arrepentimiento evidente en su voz. «Elena siempre fue quien manejaba los asuntos financieros importantes.
Después de que falleció, confiamos en que Javier honraría sus acuerdos. Se presentó como el viudo doliente dedicado a sus hijos, añadió Roberto, su expresión endureciéndose. Queríamos creer eso, especialmente por el bien de Sofía y Emiliano. Deberíamos haber sido más vigilantes. Todos queríamos creer en la versión de Javier que él presentaba, dije en voz baja, viendo cuán completamente había manipulado a todos a su alrededor. Sus hijos, sus suegros, a mí, incluso a colegas profesionales. Es extremadamente hábil en crear la narrativa que más le beneficia, pero esa habilidad tiene límites. Ahora que estamos comparando notas y examinando documentación, las inconsistencias son imposibles de ignorar, señaló Lucía. Como para enfatizar este punto, mi teléfono sonó con una llamada del despacho de abogados de Javier. Contesté, poniéndolo en altavoz para que todos pudieran escuchar. Señora Ramírez, dijo una voz profesional y nítida. Habla Patricia Vargas, la abogada de su esposo. Llamo para discutir los términos de la liquidación para su separación. El señor Ramírez está preparado para ser bastante generoso, siempre que podamos resolver los asuntos rápidamente y con discreción. Aprecio su llamada, señorita Vargas, respondí, una nueva confianza en mi voz. Sin embargo, necesitaré cualquier propuesta de liquidación por escrito, dirigida a mi abogado, y debe saber que ahora hay múltiples preguntas legales respecto a las divulgaciones financieras y la gestión de fideicomisos que deberán abordarse antes de que cualquier discusión de liquidación pueda avanzar significativamente. Un breve silencio siguió. Entiendo, respondió finalmente, su tono notablemente más frío. ¿Y puedo preguntar a qué preocupaciones específicas se refiere? Mi abogado proporcionará una lista completa, dije, siguiendo las indicaciones silenciosas de Diego para mantenerme vaga. Pero incluyen preguntas sobre los fideicomisos familiares morales, la propiedad de la residencia de la colonia Providencia y potencialmente movimientos indebidos de activos maritales conjuntos. Otra pausa, más larga esta vez. Consultaré con el señor Ramírez y me pondré en contacto a través de los canales adecuados, dijo finalmente, terminando la llamada abruptamente. Eso, observó Roberto con satisfacción sombría. Es el sonido de una abogada que se da cuenta de que su cliente no ha sido completamente transparente. Carmen alcanzó mi mano. Clara, queremos que sepas algo importante. Independientemente de lo que ocurra entre tú y Javier, te consideramos familia. Has sido una madre para nuestros nietos durante años extraordinariamente difíciles. Esa conexión no desaparece porque Javier haya tomado malas decisiones. Sus palabras, el reconocimiento explícito de mi rol y valor independiente de mi matrimonio, tocaron algo profundo dentro de mí. Durante 5 años, me había definido principalmente como la esposa de Javier y la madrastra de Sofía y Emiliano, roles que de repente parecían precarios tras su traición. La declaración de Carmen ofrecía una perspectiva diferente, que las conexiones que había construido tenían validez y persistencia más allá de las definiciones legales. Gracias, dije simplemente, incapaz de expresar completamente lo que su reconocimiento significaba. Ahora, continuó con una determinación práctica que me recordaba a Sofía, discutamos los próximos pasos. Roberto y yo planeamos quedarnos en Guadalajara indefinidamente para apoyarlos a todos durante esta transición. Ya hemos hablado con nuestro abogado en Mérida sobre los fideicomisos y está coordinándose con Diego para la respuesta legal. Mientras la conversación se tornaba hacia logística y estrategias, me encontré observando la habitación con nuevos ojos. Esta reunión de personas, mis hermanas, Diego, los Morales, los niños, representaba algo que Javier había trabajado sistemáticamente para prevenir, una comunidad unida de apoyo que podía ver a través de sus narrativas cuidadosamente construidas. En solo 3 días, el aislamiento que había caracterizado mi matrimonio se estaba desmoronando, reemplazado por conexiones que ofrecían tanto asistencia práctica como sustento emocional. El camino por delante seguía siendo desafiante, las complejidades legales y financieras abrumadoras, pero por primera vez no las enfrentaba sola ni desde una posición de desventaja fundamental. Más importante aún,
Estaba reconectando con partes de mí misma que habían estado dormidas durante mi matrimonio. Mi identidad profesional, mi capacidad para tomar decisiones independientes, mi habilidad para mantenerme firme en circunstancias difíciles. Estos aspectos no habían desaparecido, simplemente habían sido cuidadosamente, estratégicamente suprimidos. Mientras Sofía deslizaba su mano en la mía, apoyándose en mi hombro mientras los adultos discutían estrategias legales, reconocí que mi transformación no se trataba solo de recuperar lo que había perdido. Se trataba de descubrir nuevas fortalezas y capacidades que no sabía que poseía, moldeadas por la adversidad y el apoyo inesperado que ahora me rodeaba. La traición de Javier había roto el mundo que conocía, pero en los escombros estaba encontrando los cimientos de algo más auténtico, más resistente. Esa tarde, mientras el sol bañaba la sala con una luz cálida, la conversación se centró en los detalles prácticos. Diego explicó que la evidencia recopilada hasta ahora, los retiros no autorizados de las cuentas conjuntas, el intento de liquidar los fideicomisos educativos de los niños y las tergiversaciones sobre la propiedad de la casa, proporcionaba una base sólida para presentar una orden de emergencia para congelar los activos de Javier hasta que un tribunal pudiera revisar el caso. El objetivo, dijo, es evitar que mueva más fondos o activos mientras negociamos un acuerdo justo. Dadas las pruebas, también podemos solicitar una auditoría forense de sus finanzas para rastrear exactamente a dónde ha ido el dinero. Carmen, con su característica claridad, añadió: también queremos garantizar que los fideicomisos de los niños estén protegidos de cualquier interferencia futura. Elena, mi hija, estableció esas cuentas con términos específicos para asegurar que Sofía y Emiliano tuvieran acceso a una educación sin depender de la buena voluntad de nadie, incluido su padre. Su voz se endureció al mencionar a Javier, una mezcla de dolor y determinación. No permitiremos que su legado sea saqueado. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino. ¿Y qué pasa con la custodia? Papá ya está enviando mensajes diciendo que quiere que vivamos con él y Verónica la mitad del tiempo. No quiero estar cerca de ella, y Emiliano tampoco. Emiliano asintió, su expresión tensa. Dijo que su nuevo departamento tiene una sala de juegos y que podemos tener lo que queramos si vamos con él. Pero no es nuestro hogar. Aquí es donde pertenecemos, con Clara. Las palabras de los niños reforzaron mi determinación, pero también subrayaron la complejidad emocional de la situación. Javier estaba utilizando tácticas clásicas de manipulación, ofreciendo incentivos materiales para influir en sus hijos mientras los alejaba de mí. Diego tomó nota. Sus preferencias, especialmente a sus edades, tendrán peso en la corte. Sofía, a los 15, tiene derecho a expresar dónde quiere vivir, y Emiliano, a los 12, también será escuchado, aunque los jueces tienden a dar más peso a los adolescentes mayores. El estatus de facto de Clara como madre, combinado con la evidencia de su cuidado continuo, fortalece el caso para mantener su relación, incluso si Javier intenta limitarla. ¿Y si intenta decir que Clara no es apta?, preguntó Sofía, su voz cargada de preocupación. Ya lo ha insinuado en esos correos a su abogado. Diego sonrió con una confianza tranquila. Eso es donde su estrategia podría volverse en su contra. Esas acusaciones, inestabilidad emocional, desinterés en los niños, abuso de sustancias, no tienen fundamento. Podemos contrarrestarlas con registros escolares, testimonios de maestros, incluso el álbum de recuerdos de Emiliano. Además, su propio comportamiento, desviar fondos, planear una salida secreta, no refleja precisamente la estabilidad parental. La mención del álbum de Emiliano me hizo mirar al niño, que estaba sentado en silencio, abrazando el libro encuadernado en cuero como si fuera un escudo. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. «Esto debe ser muy difícil para ti», dije suavemente. «Sé que amas a tu papá, y está bien sentir eso, incluso con todo lo que ha hecho». Emiliano levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, pero sé que no pueden». Su honestidad cruda me desgarró, recordándome que, aunque mi dolor era profundo, el de los niños era aún más complejo.
navegando la traición de un padre al que aún amaban. No volverán a ser como antes, admití, eligiendo la verdad sobre el consuelo vacío. Pero construiremos algo nuevo, juntos. Algo que sea nuestro, no definido por las elecciones de tu papá. Emiliano asintió lentamente, y Sofía se acercó para sentarse junto a él, su presencia una silenciosa muestra de solidaridad. Mientras la discusión continuaba, Mariana recibió una llamada de su contacto en el banco. Su expresión se volvió sombría mientras escuchaba, y cuando colgó, se dirigió al grupo. Buenas y malas noticias. La buena. El banco ha extendido la congelación de las cuentas de Javier por otros 5 días hábiles, lo que nos da más tiempo para presentar la orden de emergencia. La mala. Parece que Javier ya transfirió una cantidad significativa a una cuenta offshore antes de que se implementara la alerta de fraude. No está claro cuánto, pero podría complicar la recuperación de esos fondos. Diego frunció el ceño. Eso es un problema, pero no insuperable. Podemos solicitar una orden judicial para rastrear esas transferencias. Si podemos probar que el dinero proviene de activos maritales o de los fideicomisos de los niños, hay una buena probabilidad de recuperarlo, aunque podría tomar tiempo. Carmen intervino. Roberto y yo estamos preparados para cubrir cualquier necesidad financiera inmediata de los niños, ya sea para la escuela, actividades o lo que sea necesario mientras se resuelve esto. Clara, también queremos ayudarte con cualquier gasto legal que surja. Esto no debería recaer solo en ti. La generosidad de los Morales, su disposición a intervenir a pesar de años de separación orquestada por Javier, fue abrumadora. No sé cómo agradecerles, dije, mi voz quebrándose ligeramente. Carmen agitó una mano, descartando mi gratitud. Eres familia, Clara. Eso es lo que hacemos. Elena habría querido que nos aseguráramos de que sus hijos, y la mujer que los ha criado, estén protegidos. Esa noche, después de que todos se retiraron a descansar, me senté en el comedor con una taza de té de manzanilla, la casa silenciosa salvo por el tic-tac del reloj de péndulo. La carpeta de mi propuesta curatorial estaba abierta frente a mí, pero mi mente estaba en los eventos de los últimos días. Había pasado de la conmoción y la devastación a una acción decidida en un tiempo notablemente corto, impulsada tanto por la necesidad como por el apoyo inesperado que había surgido a mi alrededor. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Quién era yo ahora, sin el marco del matrimonio que había definido mi vida durante 5 años? La respuesta comenzó a tomar forma en los pequeños actos de recuperación. Presentarme en la reunión del museo, aceptar el apoyo de mi familia y los Morales, defender a los niños contra las manipulaciones de Javier. Cada paso, por incierto que fuera, me acercaba a una versión de mí misma que combinaba la pasión y la ambición de mi juventud con la resiliencia forjada por esta crisis. No era la misma Clara que había sido antes de Javier, ni la esposa complaciente que había permitido que su mundo se redujera. Era alguien nuevo, aún en formación, pero con una claridad de propósito que no había sentido en años. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Laura Gómez, mi colega del museo. Clara, acabo de encontrar un artículo sobre una colección privada en Ciudad de México, con varias piezas de monjas virreinales. Podría ser perfecto para tu exposición. ¿Quieres que organice una llamada con el propietario? La oportunidad, tan alineada con mi visión, se sintió como una señal. Respondí de inmediato, aceptando su oferta y sugiriendo una reunión para discutir la logística. Mientras enviaba el mensaje, Sofía entró en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. ¿Ya estás trabajando?, preguntó con una sonrisa cansada. Algo así, respondí. Una colega encontró algunas piezas que podrían encajar en la exposición. Es un buen comienzo. Sofía asintió, sirviéndose un vaso de jugo de naranja. Eso es genial, Clara. Me gusta verte hacer cosas que te emocionan. Su comentario, simple pero perspicaz, reforzó mi determinación. No solo estaba luchando por mí misma, sino por mostrarle a Sofía y a Emiliano lo que significaba perseverar.
construir una vida basada en la autenticidad en lugar de las apariencias. Más tarde ese día, Diego nos actualizó sobre los avances legales. Había presentado la orden de emergencia para congelar los activos de Javier, y un juez había programado una audiencia preliminar para la próxima semana. Además, el abogado de los Morales en Mérida había confirmado que los fideicomisos educativos estaban protegidos bajo términos irrevocables, lo que significaba que los intentos de Javier de liquidarlos podían ser impugnados como fraudulentos. «Esto no será rápido», advirtió Diego. «Javier tiene recursos y un equipo legal sólido, pero cada movimiento que ha hecho nos da más evidencia de su mala fe, lo que fortalece nuestro caso». Mientras tanto, Carmen y Roberto se instalaron en un Airbnb cercano, decididos a estar presentes para los niños y para mí durante el proceso. Su presencia fue una bendición, no solo por su apoyo práctico, sino por la conexión emocional que ofrecían a Sofía y Emiliano. Durante una cena improvisada esa noche, los niños compartieron historias de su madre, Elena, con una facilidad que no había visto antes. Carmen añadió sus propios recuerdos, pintando un retrato de una mujer fuerte, ingeniosa y profundamente dedicada a sus hijos. «Tú me la recuerdas, Clara», dijo Carmen en un momento dado. «No en los detalles, sino en el espíritu. Ella también habría luchado con todo lo que tenía por sus hijos». La comparación me conmovió profundamente, no solo por el cumplido, sino por la sensación de continuidad que ofrecía. Estaba ocupando un lugar en la vida de estos niños que Elena había preparado, no como un reemplazo, sino como una extensión de su amor. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, escribí una carta a Elena, una mujer a la que nunca conocí pero cuya presencia sentía cada vez más. No era algo que planeaba compartir. Era una forma de procesar mi lugar en esta familia fracturada. «Querida Elena», comencé, «espero estar haciendo lo correcto por tus hijos. Ellos son extraordinarios, y prometo protegerlos con todo lo que tengo. Gracias por confiarme su cuidado, incluso si fue a través de circunstancias que ninguna de nosotras podría haber previsto». Al día siguiente, recibí una llamada de Benjamín Morales, el director del museo. «Clara, he revisado tu propuesta con el comité de exposiciones y están entusiasmados. Queremos avanzar con La mano invisible como la exposición principal para el próximo trimestre. También hemos aprobado un presupuesto inicial para investigación y adquisición de préstamos. ¿Estás lista para liderar esto?». La confirmación fue un momento de triunfo, no solo profesional, sino personal. «Absolutamente», respondí. «Empezaré a trabajar en el plan detallado esta semana». Mientras colgaba, Sofía y Emiliano entraron en la sala, habiendo escuchado parte de la conversación. «Eso es increíble, Clara», exclamó Sofía, abrazándome. Emiliano, más reservado, sonrió tímidamente. «¿Podemos ir a ver la exposición cuando esté lista?». «Por supuesto», dije, atrayéndolos a ambos en un abrazo. «Y tal vez incluso puedan ayudar con algunas ideas. Después de todo, esta es una historia sobre mujeres que lucharon por ser escuchadas, algo que todos estamos aprendiendo a hacer ahora». En los días que siguieron, el ritmo de nuestra nueva realidad se estableció. Las mañanas se llenaban con reuniones legales y llamadas al museo, mientras que las tardes se dedicaban a los niños, ayudando con la tarea, asistiendo a los entrenamientos de fútbol de Emiliano y los debates de Sofía, y simplemente estando presentes el uno para el otro. Carmen y Roberto se convirtieron en figuras constantes, llevándose a los niños a paseos los fines de semana y compartiendo comidas familiares que se sentían cada vez más naturales. Una semana después, la audiencia preliminar llegó. Diego nos preparó para lo que podríamos enfrentar. Javier probablemente asistiría con su abogada, Patricia Vargas, y buscaría presentarse como la parte razonable, posiblemente minimizando sus acciones financieras o culpándome por la ruptura del matrimonio. «La clave es permanecer calmados y enfocados en los hechos», aconsejó Diego. «Tenemos documentación sólida, y la disposición de los niños a expresar su preferencia por permanecer con Clara será un factor importante». En el juzgado, Javier apareció impecablemente vestido.
su comportamiento profesional intacto a pesar de las circunstancias. Verónica no estaba presente, lo que me alivió. No estaba segura de cómo habría reaccionado al verla en persona. Cuando nuestros ojos se encontraron, Javier ofreció una pequeña inclinación de cabeza, un gesto que podría haber sido cortés en otro contexto, pero que ahora se sentía calculado, una actuación para el juez y los presentes. La audiencia se centró principalmente en la orden de emergencia para congelar los activos de Javier. Diego presentó nuestra evidencia: los retiros no autorizados, el intento de liquidar los fideicomisos educativos y la documentación de la herencia de Elena que financió parcialmente la casa. Patricia Vargas contraatacó, argumentando que las finanzas de Javier eran complejas debido a su carrera de alto perfil y que las acusaciones de mala conducta eran exageradas. Sin embargo, el juez, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, parecía poco impresionada por las evasivas de Vargas. «Señor Ramírez», dijo directamente a Javier, «la documentación presentada hoy plantea serias preguntas sobre la gestión de los activos maritales y los fideicomisos destinados a sus hijos. Hasta que estas cuestiones puedan ser investigadas completamente, otorgaré la orden de emergencia para congelar los activos en cuestión, pendiente de una audiencia completa en 6 semanas. El alivio me inundó, aunque sabía que esto era solo una victoria temporal. Mientras salíamos del juzgado, Javier se acercó, su expresión tensa. «Clara, esto no tenía que llegar tan lejos. Todavía podemos resolverlo de manera privada». Su tono era conciliador, pero sus ojos tenían un borde de cálculo que ya no podía ignorar. «Javier», respondí con calma, «tú elegiste este camino cuando decidiste construir una vida secreta a nuestras espaldas. Ahora estamos manejando las consecuencias, no solo por mí, sino por Sofía y Emiliano». Por un momento, pareció que podría discutir, pero luego se dio la vuelta y se alejó, su abogada siguiéndolo de cerca. Esa noche, celebramos la pequeña victoria con una cena en casa, preparada por Carmen y Lucía. Los niños estaban más animados de lo que los había visto en días, y por primera vez desde la fatídica llamada telefónica, se sentía como si estuviéramos construyendo algo nuevo, no solo reaccionando a la destrucción de lo viejo. Mientras compartíamos historias y risas alrededor de la mesa, miré a Sofía y Emiliano, a mis hermanas, a Diego, a Carmen y Roberto, y sentí una profunda gratitud. La traición de Javier había roto mi mundo, pero también me había liberado para redescubrir quién era y qué podía ser. En las semanas que siguieron, me sumergí en mi trabajo en el museo, desarrollando la exposición con un fervor que no había sentido en años. Laura Gómez se convirtió en una colaboradora clave y juntas identificamos varias piezas clave para préstamos, incluyendo un manuscrito iluminado raro creado por una monja en el convento de Santa Clara. El museo comenzó a promocionar La mano invisible como su próxima gran exposición, y la respuesta inicial del público fue alentadora, con académicos y medios expresando interés en el enfoque innovador. Paralelamente, los esfuerzos legales continuaron. La auditoría forense reveló que Javier había canalizado más de 5 millones de pesos a cuentas asociadas con Verónica, una suma que incluía no solo activos maritales, sino también fondos de los fideicomisos de los niños. Esta evidencia fortaleció nuestro caso, y Diego presentó una moción para recuperar esos fondos, un proceso que probablemente se extendería durante meses, pero que ofrecía esperanza de justicia. Sofía y Emiliano, mientras tanto, encontraron una nueva estabilidad. Con el apoyo de sus abuelos y de mí, comenzaron a procesar su dolor y enojo hacia su padre. Javier insistió en visitas regulares, pero los niños establecieron límites claros, prefiriendo encuentros breves en lugares neutrales. Sorprendentemente, Javier respetó estas condiciones, tal vez consciente de que su posición legal se debilitaba con cada revelación. Un día, mientras revisaba notas para la exposición, Sofía entró en mi estudio improvisado en la sala. «Clara, he estado pensando», dijo, sentándose en el borde del escritorio. «Quiero estudiar historia del arte en la universidad, como tú. Creo que sería genial contar historias como las que estás mostrando en tu exposición». Su entusiasmo, tan inesperado pero profundamente conmovedor, me hizo sonreír.
Eso sería maravilloso, Sofía. Y sabes que estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no se trataba solo de recuperar mi propia identidad, sino de modelar un camino para los niños, mostrando lo que significaba enfrentar la adversidad con coraje y propósito. La llamada telefónica de Verónica durante nuestra cena familiar había destrozado la ilusión de mi matrimonio, pero también había encendido una transformación que aún estaba en curso, una que me estaba llevando a un lugar de fuerza, autenticidad y conexión más profundas de lo que jamás había imaginado. La historia de nuestra familia, fracturada pero en proceso de sanación, continuaría evolucionando, pero por ahora estábamos juntos, enfrentando cada desafío como un equipo, y eso era más que suficiente. Si esta continuación de la historia resonó contigo, déjanos saber desde dónde nos lees y comparte tus pensamientos. Mantente atento, porque seguiremos explorando historias de resiliencia y redescubrimiento.